Reciban un cordial saludo. Mi nombre es Jordi Sandoval Londoño. Damos aproximación a la actividad 3.2, exposición cultura organizacional de la unidad 3, cómo implementar un sistema de gestión de calidad. Como parte de la introducción, vamos a reconocer que la cultura organizacional será aquella que me establece un conjunto de valores, estrategias y normas que permiten la protección y la permanencia de la empresa u organización de la sociedad. Es importante establecer que la cultura organizacional, de cierta manera, permite establecer una correlación propia entre los integrantes de la organización que permite direccionar y satisfacer la eficacia propia de lo que se establece dentro de sus fines o objetivos. Es importante entender que no se establece una definición propia de lo que es una cultura organizacional, ya que las diferentes definiciones atienden a la organización que se esté proponiendo y a las interpretaciones y aplicaciones propias de lo que se logre como objetividad frente a un contexto de la necesidad en la sociedad. Vamos a establecer la relación de cultura organizacional como los valores y normas y significados compartidos que orientan el comportamiento de los miembros de una organización. Estos establecerán la construcción de una estrategia como las acciones o las tomas de decisiones que se establecen para lograr un objetivo institucional propuesto. El análisis de la matriz que vamos a realizar pues va a permitir comprender cómo la cultura influye de manera directa en la implementación de la estrategia organizacional. Es por eso que la cultura organizacional parte de la acción de los valores, normas y creencias que se tiene como parte de la organización para luego con ellos poder establecer una estrategia en la que puedan tomar decisiones, generar acciones y identificar los recursos propios que se logren establecer que los lleven los resultados organizacionales, en los cuales brindarán una innovación propia que diferencie una organización de la otra, una competitividad sostenible que le permita, digamos, tener metas a largo y corto plazo que le permiten dar, pues digamos, una atención a la necesidad social que se pueda relacionar en esta situación. Para poder entender el análisis del modelo, pues partimos del hecho de que la cultura organizacional será como aquel eje principal que permite establecer una relación propia entre la cultura y la construcción de estrategias que permitan satisfacer, digamos, el nivel de influencia propia en la interpretación organizacional. Los elementos de la estrategia que logramos identificar es que la cultura organizacional permite establecer una visión a largo plazo, en la que ésta permitirá establecer un factor de diferenciación en la que partirá de los principios propios de la cultura organizacional que tengan los agentes propios de la organización, para luego establecer la misión y objetivos alcanzables que los lleven a establecer una identidad y cohesión en la que, digamos, atiendan un factor de relación propia pero diversa ante otras organizaciones. Pero esta debe permitir a la necesidad del contexto, es por eso que es necesario hacer una adaptación al entorno, lo cual los llevará a establecer una competitividad propia con otras organizaciones. La cultura organizacional está relacionada en tres elementos. Entre estos, pues se establecerá los comportamientos organizacionales que se logren establecer en la construcción de la identidad y la cohesión. Pero esta identidad y cohesión debe permitir establecerse ciertos parámetros o criterios en los que se establezca una norma de acción que no pueda vulnerar cualquier otro elemento propio por la necesidad de alcanzar una misión o una visión. Y los factores de diferenciación que los hace relacionar a ser únicos ante otras organizaciones. Frente a la matriz de relación de cultura estratégica podemos establecer como una diferenciación entre la creación del valor y la misión de objetivos y cómo las normas establecen una cadena de valor y una misión de objetivos, pero al relacionar los comportamientos y la identidad de cohesión, cada uno de los elementos propios de adaptación, visión, creación de valor, misión de objetivos, cadena de valor y recursos están relacionados entre sí. Para poder establecer el nivel de la influencia de la cultura dentro de la organización, partimos entonces de la diferenciación de alta influencia, en el que se relaciona al público al cual se está dirigiendo y la necesidad propia de lo que se está llevando dentro de la organización. Cuando hablamos de la identidad, que es una media influencia, pues logramos establecer que la identidad propia de la empresa o organización no debe suponer la necesidad propia del contexto social al cual se está involucrando. Luego establecemos los comportamientos organizacionales en los que se establecen pues, la construcción de las acciones y toma de decisiones frente a los principios propios de la organización. Y finalmente establecemos las normas en la que es una influencia operativa con la intención de que estas normas que se propongan no direccionen de manera inapropiada los objetivos propios de la organización. Caso claro, digamos en el caso de Google, en el que se establece
Cómo la identidad propia de la cultura nace de la necesidad propia del sujeto en que estos estén felices de cierta manera en la construcción de una organización que brinde información al público en general. Dentro de la interpretación del modelo vamos a marcar con el impulso y limitaciones estratégicas, en el que establece que la cultura impulsada o limita las estrategias dependiendo de una coherencia con los objetivos estratégicos. La diferenciación cultural es la que representa el factor de mayor influencia y genera ventajas competitivas para la organización. La identidad organizacional de cierta manera permite fortalecer una alineación institucional y refuerza el compromiso y la cooperación organizacional, lo cual se debe establecer propiamente dentro del estamento propio de las normas partiendo de la organización cultural. Y las normas operativas, como se indicaron anteriormente, pues deben estructurar la educación, la ejecución y ordena procesos de responsabilidades propios dentro de cada organismo del sector que se esté llevando. ¿Cómo lo podemos ver dentro de las aplicaciones del sector educativo? Pues primero, de cierta manera, la cultura organizacional establece variables de cultura, en la que establecemos valores compartidos como liderazgo directivo, clima y comunicación interna. Es importante establecer que vemos el colegio o la institución como una organización. Dentro de las variables de estrategia, pues vamos a ver cómo existe un direccionamiento institucional en el que la innovación, la pedagogía y la competitividad hace una organización un poco más adecuada hacia los estándares de calidad en el desarrollo de competencias. También establecemos una mayor alineación cultural, en el que se ve la eficacia en una ejecución estratégica desde los principios propios de las necesidades del contexto. Y para poder verificar de que esa organización pues permite establecer una priorización propia de la necesidad social, pues se establecen instrumentos de evaluación, en el que las encuestas, los grupos locales y la inversión pues van a permitir hacer una medición de la influencia que se esté llevando entre la formación de la institución. Dentro de las conclusiones vamos a establecer cuatro. Inicialmente, que la cultura organizacional fluye de manera directa en la formulación y sobre todo en la implementación de las estrategias, ya que actúa como una condición que impulsa o las limita según la coherencia de los objetivos institucionales. La diferenciación cultural constituye el elemento de mayor impacto estratégico, pues genera ventajas competitivas difíciles de imitar y convertirse en un activo distintivo de la organización. La identidad organizacional favorece la alineación institucional, el sentido de permanencia y la cooperación interna, favoreciendo el compromiso de los miembros con la visión y los propósitos comunes. Y finalmente se establece que las normas parten la acción, la estructuración de los procesos y ordenan las responsabilidades que permiten ejecutar la estrategia de forma coherente, garantizando que las decisiones que traduzcan en las prácticas sean concretas y sostenibles. Finalmente establecemos las referencias, Méndez Álvarez y el video de la cultura organizacional de Google. Muchas gracias.